buenos días, amigas y amigos. Estamos en ABC Radio 760 de AM, como todos los domingos, en el programa Por Amor a México. Y es por amor a México que esta mañana nos acompañan de la Fundación Escolas del Encuentro, una fundación muy interesante, ya veremos, fundada y impulsada por el Papa Francisco. Y bueno, pues nos platicarán ampliamente esta mañana. Entonces, muy bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, gracias amigas y amigos que nos escuchan por esta mañana de domingo que nos permite entrar a sus casas. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, querido Raúl, por recibirnos. Es un placer para nosotros tener este espacio para contar buenas noticias, que me parece que es lo que queremos hacer desde la Fundación. Muchas gracias también a los oyentes, a la gente que se está conectando para escucharnos. Y bueno, te contamos por dónde empezamos. Por la Fundación a nivel internacional, ¿qué lo motiva? ¿Cómo se hace? ¿Dónde empieza? Entiendo que empieza en Argentina. Así es, Raúl. ¿Y cómo es que crece a nivel mundial? Así es, Raúl. La Fundación Escolas Ocurrentes, que tiene un nombre difícil, sí, que en latín significa escuelas que concurren, ¿no? Que significa escuelas que se encuentran. Empezó en el año 2001 en Argentina como un proyecto que quería unir a jóvenes de distintas escuelas, de distintas realidades sociales, de distintas religiones, de escuelas de gestión pública, de gestión privada, para tratar de solucionar los problemas que en ese momento quejaban a Argentina. Que como muchos de ustedes saben, en 2001 en Argentina una crisis económica, social y política muy fuerte, muy profunda, que llevó a un replanteo grande de la sociedad, a un replanteo grande como país, de cuál podía ser el aporte de cada estrato social, ¿no? Y ahí desde los jóvenes, el cardenal Bergoglio tuvo la visión de arrancar un trabajo para intentar hacer algo. Se reunió con el rabino de Buenos Aires en ese momento y con el representante de la comunidad islámica. Fueron a hablar con el jefe de gobierno y armaron el primer encuentro de escuela de vecinos. La propuesta era tener una especie de asamblea de jóvenes, de unos 200 a 300 jóvenes, donde durante una semana pudiesen tener una experiencia educativa distinta, una experiencia educativa basada en tener los pies en la realidad, en poder observar los problemas de su comunidad y poder aportar cómo resolverlos. Así nació en 2001 este proyecto que fue creciendo año a año, pasó por varias etapas en Buenos Aires, llegó a ser parte de una fundación, fue también adoptado por programas gubernamentales y siempre con el acompañamiento y la guía de la Vicaría de Educación de Buenos Aires, del cardenal Bergoglio, y de la visión de nuestros fundadores, el profesor José María del Corral y el profesor Enrique Palmeiro, dos amigos muy cercanos del Papa Francisco, que fueron ellos quienes durante todos estos años gestionaron el proyecto, lo llevaron adelante y lo impulsaron en Buenos Aires. A su vez existía un proyecto llamado Escuelas Hermanas, que era un proyecto que intentaba unir escuelas también de distintas realidades sociales para que compartan sus proyectos educativos y puedan así aprender de eso que tenían para enseñar una escuela distinta. Entonces uníamos escuelas del norte de la ciudad de Buenos Aires, que es una zona más desarrollada, con escuelas capaz de la zona del sur de Buenos Aires, que suelen ser barrios más vulnerabilizados, y trabajamos para generar esa unión, para generar esos puentes, que después ya Francisco nos hablaba como cardenal en Buenos Aires, y después nos empezó a hablar desde Roma. Estos dos proyectos, guiados uno por José María del Corral, como le decía, y otro por el profesor Enrique Palmeiro, en 2013, cuando Jorge Bergoglio, mejor dicho, es elegido Papa Francisco, elige estos dos proyectos, elevarlos a categoría de proyectos pontificios. Así es que estuvimos trabajando durante un año en una figura de experimentum, como se dice en el Vaticano, donde todo se dice en latín. Estuvimos trabajando un año para desarrollar esos proyectos y darles escalabilidad a nivel global, ¿no? Pasada la etapa experimentum, el Vaticano nos aprobó como Fundación Pía Autónoma de Derecho Pontificio, o sea, somos una fundación vaticana que respondemos al derecho canónico, estamos dentro del marco del derecho canónico del Estado Vaticano, para llevar esos proyectos educativos y esos programas, llevarlos a todo el mundo. Así es que entre 2013 y 2014 empezamos a desarrollar y amplificar estos proyectos, primero en el territorio de Argentina, replicándolos también en Paraguay, llevando proyectos al interior del país, llevando proyectos también en este momento trabajamos en Brasil en 2015, llevando proyectos a España en 2015, en 2016 llegando a Italia, llegando en 2017 a Mozambique, Arabia Saudita, a Dubái, y empezando a trabajar en 2017 también en nuestra Centroamérica, ¿no? Empezamos a trabajar en Centro y Norteamérica, en México, en Haití, empezamos a trabajar también en Colombia,
empezamos a abrir proyectos y sedes. Nosotros trabajamos con programas educativos que llevan proyectos y también tenemos sedes territoriales que desarrollan estos proyectos de acción en los distintos países donde nos fuimos encontrando con gente que nos recibió como nos están recibiendo aquí en México, Raúl. Así que... Excelente. Entiendo, estamos hablando con Guido Tomás Zaval, amigas y amigos, quien es representante en México de esta Fundación Vaticana, que es la Fundación Escolas del Encuentro, y que bueno, pues estamos muy complacidos escuchando esta interesante historia, porque se trata de una fundación que no nace con el carácter global, sino nace particularmente en Argentina, siendo el padre Bergoglio obispo en aquel tiempo, ¿no? en Buenos Aires. Y bueno, nos va a platicar también Paloma Amil de la Mata, quien ella es española, está aquí en México, y ella, bueno, pues le ha tocado desde el origen de la fundación. Entiendo que en 2017 arrancan aquí en México, ¿no? Exactamente. Se llevaron a cabo algunas acciones en 2016, pero hay sede oficial desde 2017, desde septiembre de 2017. Y la verdad que arrancó en México con mucha fuerza y está teniendo, la verdad que mucho éxito en todos los proyectos que se están llevando a cabo. Empezamos de una manera un poco especial, ya que tuvo justo lugar el sismo, ¿no? del 2017. Entonces empezamos trabajando con nuestros proyectos de arte con los damnificados por el temblor, ¿no? Entonces estuvimos en la zona de Oaxaca y aquí en la Ciudad de México, y la verdad que fue muy interesante esa manera de poder acercarnos a ese inicio, a México, que se alejaba un poquito del principio de las escuelas, pero que de todas maneras es un compromiso social muy importante, ¿no? De restablecer mucho las pérdidas que hubo tan importantes. Exacto, el arte sí tiene un papel muy importante dentro de la fundación, porque los programas que llevamos a cabo se basan en 3 pilares, que son el arte, el deporte y la tecnología, ¿no? Que el Papa Francisco habla de la importancia de estos 3 pilares para los jóvenes. Entonces, pues sí, empezamos de la mano del arte, que además aquí en México, con todo el arte en general que hay en el país, ¿no? Y el colorido y todo, la verdad que los chicos supervivientes estuvieron pintando unos murales espectaculares, que después de hecho tuvieron mucha repercusión y hasta los visitó el presidente, fueron llevados al Senado de la República, y los jóvenes que lo pintaron tuvieron ocasión y oportunidad de poder presentar. De exhibirlos ahí en el Senado. Sí, la verdad, y fue espectacular. Estos jóvenes eran también de Oaxaca, de esa zona. De Oaxaca y de aquí de México, y la verdad fue el presidente de la Fundación José María del Corral tuvo oportunidad también de visitarlos, y estuvieron platicando con él y contándole su experiencia, y hubo la verdad que historias apasionantes, como la de, por ejemplo, una niña que había tenido pues una experiencia muy fuerte, ya que cuando sucedió el temblor, pues varios compañeros de ellos, pues de ella no tuvieron la suerte, ¿no? De sobrevivir, y no había podido hablar desde entonces, y a raíz de la pintura y de poder conectarse otra vez como con su realidad, pudo expresar lo que había sentido en ese momento. Qué bien. O sea, digamos, de alguna manera a través del arte volvió a socializar. Exacto. E integrarse a la... Sí. Claro, de alguna manera lo que buscamos desde escuelas es trabajar en esa idea de educación que tiene el Papa Francisco, ¿no? Que él siempre nos habla de esa palabra clave que es la armonía. Él lo que quiere buscar, fomentar, la consigna, la propuesta que él nos lanzó, es tratar de generar un modelo educativo nuevo, distinto, donde el joven, el educando, pueda armonizar lo que piensa con lo que dice, con lo que hace, ¿no? Que es como lo dice Francisco, más poéticamente, el lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos, ¿no? Y en esta armonía es central que el proyecto de vida que va desarrollando el joven en esa educación, que evidentemente está atravesada por su realidad escolar, por su día a día en la escuela como institución educativa, también pueda tener un abordaje integral, ¿no? Desde una educación que tenga que ver con la sociedad, que tenga que ver con la vida, que tenga que ver con lo que pasa también hacia afuera del aula, ¿no? Por eso en escuelas también nos gusta hablar de un aula sin paredes, ¿no? Y en esta educación que tiene que ver con la vida es donde queremos poner al joven en diálogo con esa realidad y con eso que le pasa y con el otro, ¿no? Claro. Es por eso que nuestros programas tienen como eje transversal, todos nuestros programas, buscar eso, que el joven se pueda expresar, que podamos crear espacios para habilitar esa palabra del joven. Y esa palabra no solo oral, ¿no? Sino también incluso la expresión de lo que el joven a veces no puede decir. Entonces lo dice, como contaba Paloma, a través de una pintura, lo dice a través de un mural, lo dice a través del arte.
lo dice a través del juego, lo dice a través de su lenguaje corporal, ¿no? Es un poco la idea pedagógica que está atrás de los programas que impulsamos desde escuelas. Excelente, qué bien. Y en México, entonces, están trabajando desde el 2017. ¿Hay algunos estados donde están teniendo más presencia? Entiendo que una primera etapa que es coincide con la crisis de los sismos del 2017. Después de eso, ¿hay algunos estados donde se han abocado a trabajar principalmente o están trabajando solo aquí en la capital? ¿Cómo? No, de hecho hemos tenido varias experiencias de uno de los programas más grandes que tenemos, que se llama Escolas Ciudadanía, que repite un poco el esquema que justo estaba comentando Guido, que te platico un poco por encima en lo que consiste el programa. Sí. Bueno, el Papa dice que, como decía igualmente Guido, que para cambiar el mundo hay que cambiar la educación, ¿no? Entonces, para ello se sale un poco de lo que conocemos estrictamente, ¿no? Hasta ahora, y entonces se lleva a cabo algo que en México, la verdad, está siendo completamente revolucionario, que es el encuentro de chicos de diferentes religiones y de diferentes ámbitos sociales. Trabajamos con chicos de todo tipo de religiones, hemos trabajado con chicos judíos, musulmanes. Eso me parece extraordinario, fomenta la tolerancia y el entendimiento, ¿no? Es muy novedoso, además, sí. ¿No? Y además es interesante porque, como hablaba con el padre de una congregación muy importante, con mucha presencia acá en México el otro día, por lo general las escuelas que tienen trabajo social, o que tienen puentes, o que tienen trabajos con el otro, van a misionar, pero a lugares de su propia congregación, o van hacia el interior, a lugares de la misma... del mismo estilo, capaz del mismo círculo, ¿no? Entonces, el padre valoraba estos programas porque dicen, bueno, lo que me da la posibilidad es ese encuentro entre jóvenes que antes capaz se encontraban en la calle y se cruzaban de vereda, ¿no? Entre chicos de una escuela pública muy pobre del Estado de México, capaz, y una escuela muy desarrollada, digamos, con chicos que si se encuentran en un antro, capaz se van a las manos, de pronto están jugando juntos, están creando juntos, están pensando juntos, están hablando de lo que les afecta juntos y se dan cuenta que eso que les afecta en una comunidad es transversal, que no tiene que ver con su clase, que no tiene que ver con de dónde viene su familia, que tiene que ver con una realidad más profunda que los aqueja como edad, ¿no? Como comunidad, como grupo que se reconoce, ¿no? Entonces, cuando los jóvenes se reconocen a sí mismos, es a partir de ahí que pueden desarrollar propuestas para mejorar eso que a ellos les pasa y sale de ellos, ¿no? Entonces así se les da esa voz, se les escucha, se habilita ese espacio. ¿Y físicamente dónde se reúnen los jóvenes? ¿Cuál puede ser el lugar ideal donde se puedan convivir entendiendo todas esas diferencias, ¿no? Pues mira, la verdad que un lugar cualquier lugar en el que podamos llevar a cabo la experiencia de que se encuentren es un lugar ideal. O sea, la propia escuela podría ser una escuela sede. La idea sería que sea fuera de las escuelas, precisamente para romper con la escuela tradicional, ¿no? Para que nadie sienta que está dentro de su misma escuela, ¿no? Sino sacarlos del aula sin paredes. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos al siguiente bloque. Amigas y amigos, estamos en 760M, el programa Por Amor a México, y estamos platicando con nuestros amigos de la Fundación Escolas del Encuentro. Regresamos. Bienvenidos nuevamente, amigas y amigos, al programa Por Amor a México, aquí en 760 AM, una casa de organización editorial mexicana. Estamos platicando con nuestros amigos de Fundación Escolas del Encuentro, platicando con Guido Tomás Zaval y con Paloma Amil de la Mata, quien nos explicaba los ámbitos de encuentro, cuál es el lugar ideal. Continuamos, amiga. Bueno, estábamos hablando del programa de Escolas Ciudadanía, lo que platicábamos, como te decía, pues sí, que yo le preguntaba, de hecho, una vez a uno de los presidentes de la Fundación, a José María del Corral, decía, defíneme escolas en una palabra. Y entonces él me decía, encuentro. Y a partir de esa palabra, la verdad, habiéndolo vivido, me he dado cuenta de que es sin duda la palabra que mejor lo define, ¿no? Es provocar ese encuentro. Entonces, la sede que albergue ese encuentro pues sería una sede ideal. El objetivo del encuentro del programa de Escolas Ciudadanía es que entre los chicos que se van precisamente encontrando, conociendo, como platicaba Guido, puedan expresarse, puedan conocerse y puedan expresar cuáles son los problemas que más les preocupan a ellos hoy en día, ¿no? Se trabaja durante una semana en la problemática que eligen, entre ellos hay una votación y seleccionan las dos problemáticas que más les preocupan a todos, ¿no? En México ha tenido mucho impacto porque han elegido problemáticas muy interesantes como corrupción, discriminación, falta de educación, falta de valores. Y durante la semana conviven y trabajan en esas problemáticas
para proponer soluciones y propuestas que presentan un último día a las autoridades que acuden al cierre del evento, ¿no? Y la idea es que después se siga trabajando sobre esas propuestas que los mismos chicos han elegido. Entonces es muy curioso cuando inicia el evento, los chicos al principio se ven por primera vez, se miran como diciendo, ¿dónde acabamos? ¿De dónde vinimos? Nunca en la vida conocí a un chico judío o a un chico, ¿no? Nunca salí de mi ambiente y cómo acaban incluso en grupos de WhatsApp intercambiando opinión. La verdad que se produce como una revolución. Se pueden volver realmente amigos después de este encuentro. Es espectacular, la verdad. Sí. Ok, y lo que entiendo entonces, después de este encuentro hay unas conclusiones que ellos mismos obtienen y ellos van y la presentan ahí a las autoridades participantes. Exacto, que acuden al último día. Y esas autoridades son autoridades académicas, civiles. Exacto, se trata también de que acompañe gente que represente un poco las problemáticas seleccionadas. Es decir, que estén enfocados a poder orientar a los chicos en los programas que ellos después quieran llevar a cabo. Que hayan ellos, sí. Ajá. Es decir, por ejemplo, si ellos abordan un tema de violencia, exacto, pues tendrían que estar autoridades judiciales o algo así, quiero entender. Sí, y a lo mejor pues se aborda el tema de, nos pasó hace poco, estuvimos en Oaxaca, a lo mejor les preocupaba la inseguridad, pues a lo mejor puede acompañar el secretario, subsecretario de seguridad, o sea, alguien que represente, ¿no?, como el ámbito en el que ellos están trabajando y quieren continuar trabajando. Okay. ¿Y ha habido alguna repercusión de eso? Es decir, los trabajos que de ahí salen las autoridades los impulsan para cambios legislativos o cuestiones normativas dentro de su entidad o lo que sea. Es lo que se pretende. De hecho, en una de las ciudadanías que llevamos a cabo se habló mucho del problema del bullying, ¿no? Y los alumnos junto con la SEP estuvieron grabando un video para llevar a cabo en las escuelas. La verdad sí se trabaja y se trata de que se consiga el máximo de los trabajos que los chicos llevan a cabo. Qué interesante. Claro, y siempre dando participación, y no solo participación, sino dando protagonismo a los jóvenes, ¿no? Que sean ellos quienes impulsen la acción, ¿no? Que ellos mismos se puedan asumir como protagonistas de ese cambio que quieren realizar, ¿no? Entonces, en este video que te comentaba Paloma, el guión lo hicieron los chicos armaron las reuniones, los chicos fueron, y ahí es donde tiene que ver con la pedagogía de escuelas, el rol que toma nuestro educador, ¿no? El educador de escuelas en esta experiencia principalmente lo que quiere hacer es habilitar el espacio para que el chico sea, y para que el chico se exprese, ¿no? Okay. Primero es importante esto, que el chico sea, ¿no? Para que el hacer de ese chico después sea expresión de ese ser. Sí. Entonces, por eso en este programa no es solamente una dinámica sociológica la que se realiza, digamos, no es una asamblea sindical o gremial, para decirlo de alguna manera, sino es un trabajo mucho más profundo, donde primero se trabaja desde el arte, se trabaja desde el juego, se trabaja desde la poesía, se trabaja desde la música, se trabaja desde la pasión que trae cada chico al encuentro, para que ellos se puedan encontrar en su ser. Entonces, desde ahí creemos que Francisco nos enseña a crear una nueva amistad social, ¿no? La amistad esta que hablaba Paloma, que sea el último día, no es casualidad, digamos, es fruto de un espacio que desde escuelas queremos crear para habilitar esa palabra, para habilitar ese intercambio, desde lo que es cada persona, desde la identidad propia de cada chico, desde la pasión propia de cada chico, ¿no? Creemos que cuando trabajamos esto, recién ahí podemos hablar de lo que nos pasa como sociedad. O sea, cuando el chico ya se reconoce, sabe quién es, se puede encontrar, encuentra ese ida y vuelta con la palabra, con el educador de escuelas que está acompañando, con los voluntarios de escuelas que acompañan, ahí recién puede trabajar a nivel comunitario y puede ver cosas que antes quizás no se animaban, ¿no? Primero tenemos que eliminar esas barreras, esos prejuicios, tenemos que eliminar todo lo que imposibilita el diálogo, ¿no? Y una vez creado esos puentes, una vez creado ese encuentro, es cuando empieza a suceder lo maravilloso, ¿no? Y se va hacia esta trascendencia comunitaria que se busca en el programa, ¿no? Y es este espacio, digamos, que se quiere crear. De vuelta, queremos que sea un espacio donde el educador de escuelas sepa recibir, digamos, sepa escuchar, sepa estar atento a aquello que el joven nos quiere decir, de vuelta, con lo que hace, con lo que deja de hacer también, ¿no? Y siendo un espacio que aloja, que sea un espacio que empiece a ser habitado por esos jóvenes, ¿no? Que los jóvenes empiecen a sentir habitantes de ese espacio y protagonistas de ese cambio. Me parece extraordinario, yo creo que es una idea, amigas y amigos del Papa Francisco, desde tiempos siendo el obispo, una idea muy interesante porque logra, ahorita lo decías muy bien, romper esa barrera, que con el tiempo esa barrera se va volviendo más dura de corazón y de todo, romper y
y de tener ese diálogo, esa comunicación entre grupos diferentes, ya sea por nivel socioeconómico, por religión, por etnias, etcétera. Y aquí, bueno, pues se logra en una etapa donde el joven es más sensible a esos temas, o sea, es más fácil romper esa barrera, y pues gracias a los esfuerzos de esta fundación se está logrando, y pues me parece muy interesante. ¿Qué sigue para esta fundación en México a nivel internacional? ¿Qué objetivos tienen a corto, a mediano, a largo plazo? Pues también tenemos algunos programas, aparte del de ciudadanía, que también tenemos pensado llevarlo a más estados. Hemos estado en Estado de México, en San Luis Potosí, en Oaxaca, continuar, ¿no?, con este proyecto, y también a la vez tenemos algunos proyectos de deporte, como son el programa de fútbol y de boxball. Fútbol es fútbol con valores y boxeo con valores. Lo que pretenden estos programas es, como a través del deporte, la misma pedagogía, ¿no?, del encuentro entre los chicos, y de demostrar que el deporte no es únicamente un juego de un ganador y un perdedor, sino que en el camino se comparten muchos valores, como puede ser el trabajo en equipo, la honestidad, el esfuerzo, como trabajar con los chicos también esos valores, ¿no? Y Box con Valores, de la mano del Consejo Mundial de Boxeo aquí en México, es un programa que ha nacido, de hecho, aquí en México. Excelente. Sí, la verdad, y igualmente pues se trabaja con los chicos, ¿no?, que son deportistas y que trabajan estos deportes, pero llevándolos en estos programas, que está siendo la verdad también muy interesante aquí en México, y hemos estado también en distintos estados. Así es, con el programa de deportes, con los dos programas de deportes, tenemos fútbol, que es fútbol con valores, y boxball, que es boxeo con valores. Ambos programas, como contaba Paloma, han sido certificados por federaciones deportivas de determinados deportes. Bueno, acá en el Consejo Mundial de Boxeo nos da un apoyo fundamental para desarrollar el box en México y para sacar muchísimos chicos de la calle, ¿no? Sabemos que muchos chicos salen de sus situaciones complicadas a través del deporte, y muchos lo primero que encuentran es el local de box, ¿no? Es el ring, es ese lugar donde pueden expresarse y empezar a hacer de otra manera, y encauzar también sus pasiones, su desarrollo vital, lo que eso que les está pasando lo expresan ahí, ¿no? Entonces ahí agradecemos mucho también el apoyo del Consejo en certificar la metodología, que está bajado un librito, un manual, con más de 100 dinámicas, juegos deportivos, dinámicas de grupo, cada una hablando de ese valor que fomenta el ejercicio, ¿no? Lo mismo pasa con fútbol, donde tenemos un manual con una metodología que se ha llevado a más de 30 países, donde hemos desarrollado el fútbol en una red de más de 60 escuelas deportivas en Argentina, en más de 3.000 alumnos de escuelas públicas y privadas del Paraguay, donde hemos trabajado con oratorios y centros deportivos en Italia, donde estamos trabajando con centros deportivos en España, y hasta hemos llevado el programa con mucho éxito a Haití, donde lo recibieron desde escuelas públicas y privadas también, y a Mozambique, digamos, donde fue quizás la nota más característica del programa, que haya sido recibido por el Ministerio de Educación de un gobierno comunista del sur de África, de uno de los 20 países más pobres del mundo. Recibió y vio con buenos ojos este programa para desarrollarlo en toda una provincia durante 2018, donde se formaron más de 300 profesores para en las escuelas públicas, como son todas en Mozambique, y de vuelta, insisto, comunistas, poder llevar una metodología del aprendizaje del deporte con valores, ¿no? Sí. Entonces, de vuelta, estos programas creo que lo que buscan es crear estos lazos de hermandad, estos puentes de que nos habla Francisco, ¿no? Y superando todo tipo de barrera, de ideología, de continente incluso, pudiendo llegar al joven allí donde lo necesite. Como ya está llegando, ¿no? ¿Cuántos países están llegando ahorita como fundación? Con proyectos directos estamos llegando a más de 30 países, como te contaba, y con proyectos indirectos, porque también nosotros tenemos nuestra plataforma que se llama Escuela Social, que es nuestra red mundial de escuelas para el encuentro. Tenemos una plataforma web donde hay escuelas de más de 190 países que se han anotado para compartir sus proyectos. Al principio del programa conversábamos acerca de la segunda iniciativa que surgió también en Buenos Aires, que era esta red de escuelas hermanas, ¿no? Donde las escuelas compartían su saber, su know-how, cómo hacer las cosas para una educación distinta, y lo compartían en una pequeña net en ese momento en Buenos Aires. Ese proyecto fue escalando hasta convertirse también en una red global de escuelas hermanas, ¿no? Donde Francisco nos insistió mucho desde el principio en este concepto de hermandad
Y él decía siempre, hablo de hermandad y no de padrinazgo, digamos, no quiero escuelas desarrolladas que subsidien o apadrinen escuelas subdesarrolladas. Yo quiero escuelas hermanas, quiero escuelas que crezcan juntas, quiero escuelas que puedan aprender uno del otro, quiero que las escuelas desarrolladas puedan aprender de la historia, puedan aprender de la sabiduría popular, puedan aprender de aquello que viene de la escuela que quizás no tiene tanto desarrollo o está en un barrio muy pero que ese encuentro sea en igualdad de condiciones, que nadie... Exacto, porque desde ahí se genera esa amistad social que permite construir juntos, ¿no? Ajá. Qué interesante, amigas y amigos. ¿Y cómo puede ser un joven en México, por ejemplo, que le interese alguno de los programas como Fútbol con Valores o el Box con Valores? ¿Tiene que ser a través de la institución, de la escuela, o pueden contactar directamente a la fundación? ¿Cuál es la metodología para llegar a esos jóvenes en cualquier parte del país? Mira, generalmente nosotros convocamos a escuelas, pero también tenemos nuestras redes sociales en las que pueden ver el trabajo que llevamos a cabo y también, por supuesto, pueden contactarnos. Tanto en Instagram como Facebook pueden buscarnos en Escuelas Ocurrentes, en nuestra página web, y pueden dejarnos un mensaje. Entonces, Facebook es Escuelas Ocurrentes. Sí, Escuelas Ocurrentes. Ajá. Se escribe exactamente SCHOLAS. Exacto. Así es. Escuelas Ocurrentes. Con doble C. Que también está en latín. Y también, como ahí cuenta Palo, nuestro desarrollo principal es llegar a escuelas, instituciones educativas, también trabajar con otras organizaciones sociales. Después te contamos, si querés, del proyecto que estamos haciendo junto a otras organizaciones con el tema de medio ambiente y cuidado de nuestra casa común, por ejemplo. Pero también tenemos nuestra red de voluntarios. Entonces, algún joven quizás que no haya vivido las experiencias, que no haya podido acercarse, o que quizás simplemente a su escuela no le tocó vivir la experiencia en este momento, nos puede escribir por las redes, puede acercarse, tener una reunión con nuestros coordinadores de voluntariado y ver cómo sumarse a este proceso de encuentro, donde quiero destacar que México tiene más de 70 jóvenes voluntarios participando activamente, digamos, con tan solo un año de trabajo. ¿Y estos jóvenes han salido de los mismos encuentros? Sí. Generalmente han sido chicos participantes de las experiencias que después han querido seguir involucrados en los programas. Ok, perfecto. Pues amigos, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos al siguiente bloque. Bienvenido nuevamente, amigas y amigos. Seguimos aquí en el programa Por Amor a México en 760 AM. Estamos platicando con nuestros amigos de Fundación Escuelas del Encuentro. Nos acompaña Paloma, Guido, quienes pues nos han ilustrado muy bien la finalidad de esta fundación, que es muy interesante porque además pues es una iniciativa del Papa Francisco desde su país de origen, desde Argentina, y que bueno, ahorita ha alcanzado pues un enorme esfuerzo en más de 30 países de manera directa, y en muchos más países con proyectos que indirectamente lo hacen. Y nos hablaban también del voluntariado aquí en México, que se ha fortalecido con jóvenes que les ha tocado vivir justamente estos encuentros organizados por la Fundación. Así es, son los jóvenes nuestros protagonistas más valiosos, ¿no? O sea, qué mayor riqueza para una fundación que quizás viene de afuera, que llegamos desde otro lado, ¿no? Porque una cosa es construir una fundación desde abajo, con el esfuerzo de una comunidad, de un barrio, y otra cosa es construir con una propuesta, con una iniciativa, y más de un líder como Francisco que nos encarga tamaña tarea y tamaña misión de cambiar la educación, ¿no? Sí, y ahí es donde necesitamos jóvenes como los que hemos encontrado aquí en México, apasionados por dar ese servicio, por generar esa construcción del bien común, por trabajar con el otro, por jugar con el otro, por animarse a hacer con el otro, ¿no? Y tender esos lazos de amistad que nos pide Francisco. Amistad, y que representan un factor de unidad, y además, bueno, cualquiera pensaría que viniendo del Vaticano debería ser estrictamente un tema católico, que en este caso no lo es, no hay un límite eso nos en pasa. creencias religiosas, ¿no? Nos pasa siempre, ¿no? Cuando presentamos la fundación del Papa, todo el mundo piensa, pues, que obviamente vamos a llegar, ¿no? Con un rosario y de ahí ya no vamos a salir. Evangelización, ¿no? Pero de hecho todos los jóvenes mexicanos, lo que quería decir es que aparte de ser muy apasionados y de, la verdad, enseguida querer involucrarse, se muestran en los programas súper sorprendidos con la iniciativa, porque nos comentan que México es una sociedad que está como muy diferenciada, ¿no? Entonces que para ellos es como el decir, qué sorpresa, nunca en la vida se nos había presentado como una oportunidad parecida. De todos, nos lo dicen, no creas que únicamente de un lado, ¿no? O sea, de todos los ambientes de donde vienen, todos se muestran muy sorprendidos diciendo,
qué bárbaro, nunca nos había tocado como nada parecido, no es como una fundación de, no sé, más enfocada a algo más tangible y que tiene, ¿no? Decían, nunca se han preocupado primero de acercarse a nosotros tan directamente, ¿no? A los jóvenes, de preguntarnos a nosotros, y segundo, como de este encuentro, de esta posibilidad, de esta apertura a gente tan diferente a mí, ¿no? Entonces, claro, la verdad que es como, a partir de ahí, es como una revolución en el joven mexicano, que enseguida quiere saber más y quiere seguir involucrado con esto, ¿no? Le llama la atención desde el inicio. Qué interesante, y además pues en un país donde vivimos de contrastes, ¿no? Contrastes, exacto, en niveles socioeconómicos, en etnias, en religiones. Entonces, pues qué interesante esfuerzo. Sí, además hemos tenido el placer también de que 3 jóvenes mexicanos representen a la Fundación y al país en el primer encuentro mundial de jóvenes que se hizo el año pasado, en el mes de octubre en Argentina, donde participaron jóvenes, ajá, de más de 40 países. Un encuentro coorganizado, digamos, porque Escuelas Ocurrentes también trabaja con otras organizaciones. Ajá. En este caso trabajamos con la red de escuelas ORT de la comunidad hebrea, y hemos realizado un encuentro con más de 500 jóvenes de 40 países, y 3 jóvenes mexicanos han tenido el gusto de representarnos y acompañarnos. Qué maravilla. Y estuvieron ellos allá en Argentina en el encuentro. Sí, estuvimos en Buenos Aires y la verdad que fue espectacular para ellos. Conocieron a chicos que habían participado en experiencias de países de alrededor de todo el mundo. Fue espectacular, hablaron, compartieron y se encontraron, ¿no? Que era el fin, y compartieron sus experiencias dentro de los programas que habían vivido cada uno en su país. Fue un encuentro espectacular, de idiomas. En ese encuentro estuvo el Papa, ¿no? Estuvo presente, ¿no? Nos mandó un mensaje. Estuvo en el ambiente y en el aire. Pero... Hablando de tecnología, estuvo presente a través de la tecnología. De alguna manera, sí. Exacto. Siguiendo un poco la lógica que viene trabajando en estos 5 años Escolas, ¿no? De encontrarse a través de los jóvenes y por medio de la palabra, ¿no? Entonces participaron también alumnos, como te contaba, de la comunidad hebrea y de la comunidad islámica, de la comunidad incluso palestina, digamos. Nosotros, después te contamos capaz esa parte académica, trabajamos también con congresos académicos y con una red de universidades muy grande, llegando a más de 90 universidades de todas las religiones y también públicas de todo el mundo. Hemos desarrollado desde 2017 un programa piloto de trabajo con jóvenes israelíes y palestinos en Israel. Hemos trabajado también con migrantes en Italia, hemos trabajado con casos de exclusión en España, estamos trabajando en Haití para tratar de apoyar desde algún lado la reconstrucción de nuestros hermanos del Caribe, siempre buscando estos puentes, ¿no? Siempre buscando que los jóvenes de esos países también tengan la oportunidad de ir, de viajar, de compartir, de estar presentes. Entonces en Argentina hubo chicos del África, de Mozambique también, hubo chicos de Burundi, hubo chicos de repúblicas que quizás muchos de los otros chicos que fueron ni sabían que existían y las problemáticas que estaban viviendo, y de pronto ahí se encontraban, ¿no? Y capaz no podían hablar, porque capaz no tenían el mismo idioma, pero podían jugar juntos, podían reírse juntos, podían cantar juntos. Entonces se daban cuenta que hay 1000 formas cuando uno es creativo de crear esos puentes que nos pide Francisco, ¿no? No, y acabaron súper amigos, no hablaban el mismo idioma, pero todos tenían el celular, todos, yo no sé qué hablaban en WhatsApp, pero algo hablaban. Acabaron, la verdad que sí, fue espectacular ver el encuentro de los primeros días a los abrazos del final. El lenguaje mundial de la juventud que se entiende, qué padre, qué bonito esfuerzo, y pues felicidades por eso que están haciendo, y pero pues me imagino que un movimiento así con presencia en 30 países, y eso debe tener necesidades financieras también importantes, ¿no? ¿Cómo hace la fundación para abastecerse de recursos, para planear, para organizarse en este trabajo tan importante? Muy bien, Raúl, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque uno dice, una organización con 5 años, ¿cómo crece, cómo se desarrolla a través del mundo, ¿no? Y ahí hemos ido aprendiendo con mucha gente que nos fue asesorando, que nos fue acompañando en cada país, gobiernos que nos han dado su apoyo, eventos que se han realizado. Por ejemplo, nosotros crecimos mucho también a través del fútbol. La primera escuela que se anotó, como te contaba, en nuestra plataforma de la Red Mundial de Escuelas para el Encuentro, se anotaron 2 escuelas al mismo tiempo, con presencia del Papa Francisco, y la primera escuela la anotó Lionel Messi en representación de Argentina, qué maravilla. Y Gianfranco Buffon por parte de Italia, o sea, los capitanes de Argentina y de Italia del fútbol, inscribieron a las 2 primeras escuelas de nuestra red mundial, ¿no? Y en ese mismo evento Lionel Messi le regaló un olivo al Papa, y se convirtió el olivo en símbolo de escuela, ¿no? El olivo es el símbolo de la paz para las grandes religiones abrámicas, ¿no? Para el islamismo, el cristianismo y el judaísmo.
Y siempre crecimos de la mano de muchos aliados que se fueron sumando a esta propuesta de Francisco de sembrar y de construir desde ese lugar, ¿no? Hemos hecho eventos de recaudación como partidos de fútbol, como te contaba, hemos hecho recitales, hemos hecho campañas de donación de pequeños donantes, trabajamos también con familias aliadas que nos ayudan a llegar a cada país, trabajamos en el caso de México, como antes te contamos, con el Consejo Mundial de Boxeo, trabajamos con distintas entidades que en distintos lugares nos van apoyando y acompañando, nos van facilitando el transporte. Por ejemplo, tenemos líneas aéreas que también nos apoyan a nivel global y a nivel local para poder mover los equipos y poder llevar a los jóvenes a este tipo de encuentros. Los jóvenes no tienen que pagar por sumarse a estas actividades. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, todas las actividades que realiza Escolas, tenemos la norma, casi se quiere, de que sean absolutamente gratuitas para el joven que participa, para poder fomentar así la inclusión y la participación de todos los sectores. No queremos que ningún joven se quede fuera de Escolas por razones económicas, sino al revés, que aquel que tenga ganas de participar, de sumar, de sentirse parte, de construir, pueda hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuento de manera anecdótica, ¿no? Muy cerca de nuestra oficina hay un lugar que se presenta como un laboratorio de experiencias creativas, digamos, donde van chicos de clases muy desarrolladas y realizan juegos y la motivación a través del arte y la estimulación temprana. Bueno, cosas que también desarrollamos de Escolas, pero de manera gratuita, ¿no? Sabemos que tenemos una propuesta que es complementaria, que se suma a un proyecto educativo, que se suma con una nueva fórmula pedagógica y queremos que tenga la mayor multiplicación posible, ¿no? Que no se cierre a un determinado sector, ni a un determinado sector del país o de la ciudad o del mundo, ni siquiera, digamos. Tenemos una expectativa de llegar y multiplicar allí donde más se pueda, ¿no? Excelente, excelente. Y bueno, pues esta organización supongo que está puesta justo en el corazón del Papa Francisco, ¿no? Que la ha seguido, que ha tenido le ha dedicado el tiempo y la concentración para ver que los programas sigan funcionando y que cada vez se incluya más países y más jóvenes en el movimiento. Que me parece algo asombroso. Guido, ¿cuánto hace que llegaste tú a México a incorporarte con la fundación? Ya trabajabas en la fundación a nivel internacional, ¿no? Antes de México. Así es, Raúl. Yo trabajaba en la fundación desde 2014, ya es mi quinto año, voy creciendo casi con la organización. Me ha tocado desarrollar tareas y proyectos educativos en Argentina, bueno, también en Italia, en España, en Mozambique, desarrollar proyectos de congresos académicos con más de 90 universidades del mundo, desarrollar los programas de deporte, desarrollar los programas de medio ambiente, y hace ya 7 meses que estoy trabajando en Escolas México, siguiendo, como tú decías, este sueño de Francisco, que me parece que diste en la tecla con la palabra que usaste, porque el mismo Francisco lo ha dicho, que este proyecto está en su corazón, ¿no? Sí. Y no es un decir nomás, digamos, sino es una realidad. Francisco 2 veces por año tiene asambleas donde va él a visitarnos a nuestra sede en Roma y desde allí nos comunicamos con todo el mundo. De hecho, el año pasado tuvimos 2 comunicaciones, ¿no es cierto, sí, Paloma? Donde nuestros jóvenes mexicanos se han comunicado directamente con Francisco, además del encuentro de jóvenes que fue en Argentina. Él está muy presente, está muy atento, incluso ahora tenemos 2 jóvenes de Oaxaca que recientemente vieron la experiencia de ciudadanía, que van a viajar a Roma para encontrarse con Francisco y contarles directamente ellos cómo ven la realidad de lo que está pasando en su comunidad, ¿no? Su comunidad, excelente. Pues amigas y amigos, les recuerdo, estamos platicando con Paloma Mil y Guido Tomás Zaval, ambos de la Fundación Escolas del Encuentro. Y bueno, pues este es el programa Por Amor a México, y es por Amor a México que ellos están aquí platicando sus experiencias con los jóvenes. Entonces, pues este es el programa, les decía, en 760M, que es la Casa de Organización Editorial Mexicana, y entonces seguimos conversando en este último capítulo del programa. Muchas gracias, regresamos. Gracias. Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente al programa Por Amor a México 760 de AM. Estamos platicando con la Fundación Escolas del Encuentro, con nuestros amigos Paloma y Guido, que les agradecemos su presencia nuevamente, y que bueno, pues nos están platicando muy ampliamente lo que hacen, los planes que tienen para México, y sus programas también académicos. Si pudieran platicarnos, ahondar un poquito más en el tema. Cómo no, Raúl, muchas gracias de vuelta por recibirnos y por esta plática que nos ayuda a comunicar un poco lo que hacemos para multiplicar este mensaje y este pedido a Francisco de trabajar por una nueva educación, ¿no? Y desde ahí estamos trabajando, como tú bien dices, desde nuestra perspectiva académica, ¿no? Nosotros
desarrollamos la educación, no la desarrollamos solos, obviamente, ¿no? Y si bien queremos que los jóvenes sean protagonistas, también queremos generar una reflexión más teórica desde las ciencias de la educación, desde la pedagogía, desde la psicología, de distintas ciencias que van haciendo su aporte a esta reflexión que se va creando de vuelta, desde el tener los pies en la tierra, ¿no? Desde ese trabajo concreto que hacen los jóvenes en sus comunidades. Y es así que estamos trabajando en el proyecto de Escuelas Cátedras hace ya más de 4 años. Hemos desarrollado el programa a través de una serie de encuentros globales, de congresos académicos globales, donde hoy ya tenemos más de 90 universidades de todo el mundo participando universidades públicas, universidades de gestión privada, universidades confesionales, tanto hebreas como islámicas como católicas. Tenemos incluso realizados 4 congresos, como te contaba. Los 2 primeros fueron en Roma, recibiéndonos en el mismo Vaticano. El Papa Francisco nos recibió en la Casina Pío IV, con él presente, dándonos su visión de la educación, y en el Aula Pablo VI, que son 2 lugares muy simbólicos dentro de la Ciudad Vaticano. Luego, sí. Nos recibió también la Universidad Hebrea de Jerusalén en la 3ª edición del encuentro, generando quizás la experiencia más impactante, mayor puente que se ha generado con escuelas desde el punto de vista académico, ¿no? Ir a trabajar a Medio Oriente, esa zona tan calurosa y caliente de alguna manera, donde es tan necesario trabajar desde otro lado. Bueno, ahí estuvimos trabajando gracias a la invitación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Volvimos el año pasado a Italia, y ahora este año estamos yendo con una delegación de más de 7 universidades mexicanas al próximo Congreso Mundial Académico de Escuelas Cátedras, que se va a realizar en la ciudad de Nueva York del 2 al 4 de junio. Aquí en México estamos trabajando con mucho esfuerzo con la Universidad Panamericana, estamos trabajando con la Universidad Pontificia de México, estamos trabajando con la Universidad Anáhuac, estamos trabajando con el Politécnico Técnico de Monterrey, estamos trabajando, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero estamos trabajando con varios hermanos académicos que de vuelta valoramos de ellos que toman la reflexión de los jóvenes y a través de la reflexión académica la enriquecen, la hacen más fructífera y devuelven esas reflexiones a través de seminarios, a través de encuentros, a través de congresos a jóvenes, ¿no? También a nivel global, con el desarrollo de Escuelas Cátedras, hemos desarrollado una revista que ha publicado la Congregación Católica para la Educación, digamos, el mismo Ministerio de Educación del Vaticano de alguna forma ha publicado una primera revista académica sobre escuelas y la educación que busca el Papa Francisco, con el aporte de más de 15 autores de todo el mundo. Y bueno, este es un proyecto que está arrancando de México desde la academia, para también involucrar al joven que está realizando su servicio social, que está realizando su trabajo de campo, poder involucrarlo, convivir ese encuentro con el otro desde una pedagogía del encuentro, valga la redundancia, ¿no? Sí, ese es el tema. Así que ahí estamos avanzando con mucha fuerza y con muchas alianzas institucionales. Pues qué maravilla. Y nos platicaba Guido, y eso quiero hacer un paréntesis, porque nos platicaba fuera de los micrófonos de su experiencia como acólito, como monaguillo con el Papa Francisco, siendo el obispo allá en Buenos Aires. Platícanos un poquito, eso debe ser muy interesante. Me imagino ahorita que regreses con el Papa y le digas, ¿se acuerda que hace tiempo tú debes haber sido un niño, ¿no? Seguro ya se lo dijo. Bueno, de hecho, como para muchos argentinos, la sensación de cuando Francisco fue elegido Papa fue de una emoción hasta las lágrimas, ¿no? Porque era una persona cercana, era una persona realmente cercana. Yo fui hasta acólito, monaguillo cuando él era cardenal de Buenos Aires y venía a nuestra parroquia, y yo tenía 10, 11 años, estaba trabajando con mi grupo Scout, estábamos trabajando en trabajos parroquiales y me tocó ser su acólito. Después ya de grande me tocó ir a encuentros de catequesis con él, me tocó... Pero naces en el mismo barrio del Papa Francisco, ¿no? Sí, de hecho la casa de mis padres está a solo 4 cuadras de la casa donde nació y se crió el Papa Francisco. Venimos del barrio de Flores, así que con mucho orgullo ¿cómo no? compartimos una tierra en común. Y de vuelta, fue esa emoción tan fuerte la que generó Francisco al ser elegido Papa, porque incluso me ha tocado en algún encuentro que hemos organizado desde la universidad donde trabajaba anteriormente, me ha tocado irlo a buscar al subterráneo de Buenos Aires y volver a llevar al subterráneo, ¿no? Un Papa que se movía por la ciudad con esa sencillez, con esa alegría, que no quería tener chofer, que no nos dejó que lo vayamos a buscar a la curia, digamos, que nos pidió, no, déjenme en el metro y yo los voy a buscar, ustedes me buscan, me llevan, me traen, perfecto. Incluso la experiencia de
estar con él presente en misas, en celebraciones en los barrios más humildes de Buenos Aires, donde nos tocó misionar también, y te aseguro, Raúl, que vos vas a una casa de un barrio humilde, de cualquiera, sea las villas, como le decimos a las favelas de Buenos Aires, seguramente vas a encontrar una foto de Francisco dándole la comunión, o dándole la confirmación, o bautizando a algún miembro de esa familia. Porque realmente se hacía esa labor de pastoral y de realmente caminaba Buenos Aires, y caminaba desde los lugares más humildes, y desde ahí la gente aprendió a tener esa cercanía con él, ¿no? Entonces es emocionante que él sea, digamos, nuestro líder, y sea una persona que, como decía mi papá, digamos, un día hasta las lágrimas, al día siguiente que Francisco había sido elegido papa, diciendo, yo lo vi tomar el bus acá a la vuelta, digamos, siendo una persona sencilla, una persona que camina, que construye, y que a su vez piensa y propone con tanta fuerza un nuevo mensaje para el mundo, ¿no? Entonces, realmente, encontrarme hoy trabajando para él, siguiendo su misión, y más aquí en México, es de un orgullo y una alegría enorme. Desde luego, debe serlo. Bueno, desde aquí vimos las imágenes en Buenos Aires, que estaba en una sesión del Congreso cuando nombran al Papa, y cómo los congresistas pues se les llenaron de emoción y hasta las lágrimas de ver a su paisano en esos niveles, y además, bueno, pues yo creo que muy atinada la elección, porque como dices, la sencillez, las ganas de él de que sea incluyente, y el mejor ejemplo es esta fundación Escuelas del Encuentro, donde él busca justamente ese encuentro, la esencia, donde el joven se puede encontrar sin importar su nivel socioeconómico, su carácter racial o económico, religioso incluso. Y bueno, y eso es de admirarse, y de admirar en cada uno de ustedes el esfuerzo que están haciendo, porque en estos temas de fundación, pues lo primero que tiene que existir es un factor de convicción. No puede trabajar uno en una fundación, en una causa social, si no la lleva ampliamente en el corazón, porque no se transmite. Yo veo que ustedes transmiten con esa sencillez que le caracteriza al Papa, pero también con esa convicción de que están trabajando en el lugar correcto, en la causa correcta. Y pues de parte de nosotros desearles que sigan teniendo muchísimo éxito, que crezca el país, porque nos decían ahorita que están ya en estados como el Estado de México, aquí la Ciudad de México, San Luis Potosí, Oaxaca, entre otros, pero bueno, este es un gran país, y yo creo que el esfuerzo todavía podría ser mucho más amplio, claro, y hay que dedicarnos, pero para eso, amigas y amigos, pues es importante quienes nos hayan escuchado y tengan interés. Si no nosotros, nuestros hijos se pueden sumar como voluntarios. Ya lo decían ahorita que tienen, ¿cuántos voluntarios ya? Más de 70. Más de 70 aquí en México. Entonces todavía hay mucho para donde crecer, y la actividad es muy grande, y el provecho que podemos sacar como sociedad de esto yo lo veo enorme, dado que se rompe esa barrera de las diferencias, para unirse en algo que a lo mejor, ya rompiendo esa barrera de origen entre los jóvenes, esos muros no volverán a existir, podrán ir caminando juntos, no importa en el ámbito profesional, lo cotidiano en el que se desenvuelvan esos jóvenes hoy y más adelante, cuando sean también padres de familia. No sé si quieren hacernos alguna reflexión, tenemos todavía un poquito de tiempo para ver y reiterarles a nuestros amigos la invitación a sumarse. No, nosotros os queríamos agradecer este espacio que nos han brindado, estamos felices de acompañarlos, y efectivamente, como decías, invitamos a todos los jóvenes que nos estén escuchando, o a los papás de los jóvenes que nos están escuchando, a que visiten nuestras redes sociales para que puedan hacerse una idea de lo que hacemos, de cómo son los programas, y ojalá puedan sumarse a las futuras experiencias. Repítanos otra vez los contactos de redes sociales. Sí, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, y sale como Escolas Ocurrentes. Escolas Ocurrentes, ahí lo tienen, amigas y amigos, entonces pues hay que sumarnos a esta causa. Muy bien, Raúl, muchas gracias de vuelta por esta invitación a comunicar buenas nuevas, ¿no? A comunicar una buena noticia. Francisco nos propone trabajar por un cambio para el mundo, para trabajar desde los jóvenes, para trabajar desde la comunidad, para trabajar desde el barrio, para trabajar desde abajo, para construir algo nuevo, ¿no? Y esa es la invitación que queremos hacer desde Escolas a todos los oyentes, a todos los que se quieran sumar, a no solo conocer nuestros proyectos, difundirlos, multiplicarlos, compartirlos en las redes sociales, sino también a interiorizarse, a reflexionar, a escuchar este llamado de Francisco, claro, hasta cambiar una educación, ¿no? Francisco siempre nos dice que no podemos cambiar el mundo si no cambiamos la educación. Desde luego. Y esa es la invitación profunda que queremos realizar desde Escolas, y
que te agradecemos muchísimo por ayudarnos Estamos a multiplicar y plenamente difundir. convencidos que la verdadera transformación de este país y de cualquier país está en base a la educación a ese logrado. Y la educación con valores, como lo que se pretende aquí, bueno, pues todavía es mucho más fructífera. Y bueno, pues desearles lo mejor esta tarde de domingo, amigas y amigas. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares en este programa Por Amor a México. Conduce un servidor, Raúl Camus, y en ausencia mi hijo que se encuentra hoy en Texas, Raúl Camus Jr. Agradecerles a ustedes, agradecerles a la Fundación Escolas del Encuentro y desearles el mejor de los éxitos. Creo que también vale la invitación para los maestros y directivos de escuelas, ¿no? Que se sumen. Exactamente, académicos, investigadores, autoridades municipales, empresarios que quieran colaborar, están todos invitados como actores sociales a construir una nueva comunidad. Así que muchas gracias, Raúl, nuevamente por invitarnos, darnos este espacio, por también a los oyentes que nos escucharon y que se animan a pensar de una manera distinta, a pensar algo nuevo, y con ellos queremos seguir construyendo, con ustedes queremos seguir construyendo por amor a México. Desde luego, pues muchas gracias, Paloma, muchas gracias, Guido. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde de domingo. Gracias. Muchas gracias.